Vamos a seguir nuestro estudio de la predicación en Hechos, ahora con el apóstol Pablo hablando a una iglesia, y vamos a Hechos 20, Pablo predicando a los pastores de la iglesia de Éfeso. Y aquí en Hechos 20 vamos a leer desde el versículo 17 hasta el 24. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias nuevamente por tu misericordia, y ahora te damos gracias por tu palabra, por el Evangelio de la gracia de Dios que nos salva. Te pedimos, Señor, tu presencia entre nosotros, que obres en cada uno de nosotros, que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que recibamos esta palabra, y que tú le des poder, que tú la hagas obrar en nosotros, que por ella nos transformes, nos santifiques, nos salves, Señor. Te pedimos todo esto para tu gloria y en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Dice Pablo que recibió el testimonio del Señor Jesús, el ministerio del Señor Jesús de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Entonces podemos titular este sermón, este mensaje, como el Evangelio de la gracia, y debemos preguntarnos cuánto vale, qué tan valioso es este Evangelio de la gracia y cuánto vale para cada uno de nosotros. Aquí en el pasaje que leímos vemos que Pablo en su viaje, va en un viaje a la ciudad de Jerusalén, y Pablo les pide a los pastores de la iglesia de Éfeso que se reúnan con él a su paso por la ciudad de Mileto, para que él no pierda tiempo y pueda llegar a la ciudad de Jerusalén antes de la fiesta de Pentecostés, que es su objetivo. Entonces ellos viajan a esta ciudad de Mileto para encontrarse con Pablo, y él les da este mensaje dirigido especialmente a ellos. Aquí empieza haciendo una defensa de su ministerio con el testimonio que dio con su comportamiento
acerca de todo lo que, de todo lo que él hizo durante el tiempo que estuvo trabajando entre ellos ahí en la ciudad, en Éfeso. Ahí veíamos que estuvo 3 años. La última vez estuvo ahí 3 años continuos trabajando ahí en Éfeso. Ellos, estos pastores de Éfeso, han sido testigos de que lo que dice Pablo es verdad. Es lo que ha hecho y lo que les ha enseñado a ellos. Ahora él está preocupado por lo que le puede pasar a esta iglesia cuando él se vaya, y les dice sobre todo que él ya no va a regresar. Ahora les empieza a explicar por qué va a Jerusalén, cuál es la razón por la que va a ir allá a Jerusalén. Vamos al versículos 22 y 23 de nuestro pasaje. Empieza Pablo diciendo, después del testimonio que ha dado, dice: ahora, he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Pablo tenía un fuerte deseo de ir a la ciudad de Jerusalén, como ya lo había manifestado varias veces durante todo su viaje misionero. Él sentía una fuerte necesidad de ir a sus compatriotas, a los judíos, para predicarles el Evangelio. Él estaba a punto de tomar un barco que lo va a llevar allá a la ciudad de Jerusalén, y no sabía exactamente lo que le iba a pasar allá. Solamente sabía que lo iban a apresar y que iba a tener mucho sufrimiento. Mientras más se acercaba a la ciudad de Jerusalén, el Espíritu le iba revelando lo que le iba a pasar allá. Cada vez le daba más detalles. Vamos, por ejemplo, ya a Hechos, al capítulo 21, versículos 10 a 13, donde ya es un poquito más adelante en este viaje a Jerusalén. Y ahí dice esto: y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Para Pablo, su vida estaba consagrada completamente a llevar el Evangelio a todos lados. Él tenía una carga muy especial por sus compatriotas, por los judíos. En los lugares donde él había estado durante sus viajes misioneros, siempre los había buscado en las sinagogas primero, y ahí les había hablado del Evangelio. La mayoría de ellos habían rechazado, y muchos se habían opuesto de una manera violenta, incluso lo habían perseguido y habían tratado de matarlo. Y él sabía que las cosas no serían distintas allá en la ciudad de Jerusalén, pero él imitaba a Cristo. Él tenía los ojos puestos en las cosas de Dios. También Cristo, cuando él iba a ir a Jerusalén, fue aconsejado para que no fuera. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículos 22 a 24, en donde uno de sus discípulos, Pedro, al saber lo que va a pasar en Jerusalén,
le dice que no vaya. Dice el Evangelio de Mateo. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Aquí de una manera parecida le dicen a Pablo que no vaya a Jerusalén. Pero él había dicho, vamos a regresar a nuestro pasaje en el versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo, y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Para Pablo, no había algo que fuera más importante que predicar el Evangelio, de manera que no consideraba valiosa la vida para él mismo, no consideraba su vida valiosa para él. Él no pensaba que la vida era para disfrutar la vida, o para usarla para obtener algo, incluso para hacer una familia. Él quería usar su vida y aprovecharla al máximo para llevar el Evangelio. Y comparado con esto, para él su vida no tenía ningún valor. Si su vida no era usada para eso, él prefería morir, porque entonces él estaría con Cristo. Pero él haría la voluntad del Señor. Vamos a ver en Filipenses 1, 21 al 24, este pensamiento de Pablo, en donde estar con Cristo para él era todo, pero por hacer su voluntad él iba a ir a Jerusalén. Dice Filipenses 1, 21 a 24: Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Aquí en el versículo 24 de nuestro pasaje, dice Pablo: con tal que acabe mi carrera con gozo. Él compara su vida con una carrera que tiene la obligación de correr. Lo importante en una carrera no es otra cosa que llegar a la meta y hacerlo lo más rápido posible. No importa que el recorrido sea de subida o que la pista esté llena de hoyos y esté encharcada y lodosa. En la mente del corredor, lo único que importa es perseverar, hacer el esfuerzo para llegar hasta el final. No llegar a la meta es fracasar, es haber hecho un gran esfuerzo que no sirvió para nada. En la vida de Pablo, todo estaba orientado hacia una meta: llevar el testimonio del Evangelio a todas partes. Ese era el ministerio que le dio el Señor Jesús. Vamos a Hechos 9:15. Aquí dice Pablo que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Aquí en Hechos 9:15 vemos ese ministerio del que habla Pablo. Dice: el Señor le dijo:
Ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. El apóstol Pablo tenía un llamado único y muy especial, pero todos los creyentes hemos recibido también una comisión, un ministerio del Señor Jesús, y debemos considerar nuestras vidas como una carrera que tiene la meta de llevar el Evangelio también a todas partes. Vamos a Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos 18 a 20. Todo esto lo conocemos como la Gran Comisión. Y finalmente, no importa en dónde estemos o lo que hagamos, tenemos este mandato de nuestro Señor. Dice Mateo 28, 18, 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Pablo estaba dispuesto a ir a Jerusalén y dar ahí su vida si era necesario, para dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Para él dar testimonio de este Evangelio, esto era tan valioso y tan importante que valía la pena morir por él. Evangelio quiere decir buenas noticias, y la verdad es que raras veces recibimos buenas noticias, y realmente nos costaría mucho trabajo encontrar una noticia, una buena noticia que consideráramos que vale más que nuestra vida. Y Pablo nos dice cuál es la noticia que vale más que la vida: el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Cuál es este Evangelio? ¿Y qué tan valioso es para ti? Pablo murió por el Evangelio. Finalmente, al final, murió por el Evangelio. Y al igual que la mayoría de los apóstoles, los primeros cristianos fueron perseguidos por los judíos. Después, en Roma, tuvieron que esconderse y vivir en las catacumbas, y muchos murieron en el circo romano, devorados por los leones, a causa del Evangelio. Durante la Reforma, muchos murieron quemados en la hoguera por el verdadero Evangelio, cuando se opusieron a otro Evangelio, a un Evangelio que se basaba en la salvación, en obras, en pertenecer a una iglesia y recibir sacramentos. Se basaba en una buena conducta, en tener una buena conducta, y también en ganar la salvación por medio de dinero, por medio de dar limosnas, y también comprando indulgencias, comprando la salvación. Para ellos, el Evangelio que los había salvado por gracia, sin ninguna obra, era más valioso que su vida. Cuando Pablo les habló a los ancianos de Éfeso, él ya había comprobado cómo había quienes querían imponer otro evangelio. Algunos judíos habían entrado en las iglesias gentiles y habían querido inquietar a los cristianos que eran gentiles, que no eran judíos,
que habían recibido el Evangelio de la gracia, diciéndoles que además tenían que guardar la ley de Moisés. Ellos no habían entendido lo que significa gracia. Estaban acostumbrados a ofrecer sacrificios para ser justificados y a cumplir rigurosamente gran cantidad de mandatos, prohibiciones y también costumbres. Y por eso les parecía imposible que ahora solamente por creer, solamente por fe, solamente por creer en Jesucristo pudieran ser totalmente justificados. Pero aumentar algo a la obra de Cristo, cualquier cosa, es pervertir el Evangelio. Vamos a Gálatas, a la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Esta era una de las iglesias en donde habían llegado los judíos, algunos judíos que se decían cristianos y querían que se guardara la ley de Moisés y se aumentaran 1, 6 y 7, que se aumentaran obras al Evangelio. Dice Gálatas 1, 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. No hay otro evangelio. El único verdadero evangelio, el que es más valioso que la vida, es el evangelio de la gracia de Dios. Lo impactante del evangelio es que es un mensaje de gracia, solamente de gracia. Pero, ¿qué es gracia? Todos seguramente hemos oído la definición de que la gracia es un favor no merecido, cuando nos dan algo que no merecemos. Pero hay otros aspectos de la gracia. Cuando hallamos gracia a los ojos de alguien, entonces este alguien, esta persona, nos ve con agrado y también tiene hacia nosotros una disposición para actuar a nuestro favor, para hacer cosas a nuestro favor. Entonces, en el Evangelio, la gracia quiere decir que recibimos la salvación de esta manera, sin merecerla, porque es un don, un regalo de Dios, sin haber en nosotros ningún mérito, sin que tengamos que hacer algo. Y eso es verdad. Pero hay algo más acerca de la gracia. La gracia también significa la influencia divina en el corazón y su reflejo en la vida. No es únicamente el perdón no merecido de nuestros pecados, como piensan algunos, que si pecamos lo único que tenemos que hacer es pedir a Dios el perdón y que por su gracia nos perdona siempre, ya que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Vamos a la epístola a los Romanos, capítulo 6, y vamos a ver ahí dos preguntas de Pablo para que entendamos este aspecto de la gracia. Vamos al versículo 1 y al 15. Dice Romanos 6, 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? El 15 dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Si la gracia de Dios fuera nada más el perdón de los pecados para todos los que se lo pidan, la respuesta
a estas preguntas sería sí. Porque mientras más pecamos, más puede Dios mostrar su abundante gracia. Pero ahí mismo tenemos la respuesta. En ninguna manera, como dice en el versículo 2 y en el 15. No podemos pensar que la gracia es solamente el perdón de los pecados. La gracia incluye el poder de Dios en nuestra vida para dejar de practicar el pecado y para buscar llevar una vida de santidad cada día. Vamos a Tito, a la carta a Tito, capítulo 2, versículos 11 a 14. Aquí en estos versículos vemos una definición de la gracia. Esta definición explicada de que es además la influencia de Dios y el poder de Dios que se ve un reflejo en la vida de cada persona. Dice Tito 2, 11 a 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. La gracia es más que recibir el perdón que no merecemos. Es la única esperanza que existe para un mundo caído. El Evangelio de la gracia de Dios es el anuncio de que Dios trata al hombre culpable con misericordia y no le da lo que merece, no le da el castigo que merece, porque el hombre es culpable y merece ser castigado por su pecado. Eso es la justicia, y Dios es justo, y todos hemos pecado, y en justicia todos debemos morir. Pero la buena noticia es que el juez del universo, que además es el rey del universo, ha hecho lo necesario para perdonar los pecados y quitar la culpa y el castigo del pecador, haciéndolo justo, y no porque el pecador haya hecho o porque vaya a hacer algo, sino por una gracia que Dios quiso dar al pecador, solamente porque Él quiso, porque así le agradó. Vamos a suponer, para entender la gracia, con un ejemplo. Supongamos que yo tengo prisa por llegar a un examen y voy a exceso de velocidad en mi coche. Voy zigzagueando, esquivando a todos, y de repente se pone el alto en un semáforo, y entonces pues me amarro, freno, pierdo el control, el coche se patina, pero de todos modos me paso el alto, pasa la calle y se detiene patinando exactamente junto a una patrulla de la policía. Desde ahí se baja el policía, toda la evidencia está ahí, se dirige hacia mí. Si él me levanta infracción por exceso de velocidad y por pasarme el alto, pues él está haciendo justicia, lo que tiene que hacer. Pero si él me dice, entiendo que tiene el examen y por esta vez lo voy a pasar, váyase. Entonces él está actuando
con misericordia. Para entender la gracia, vamos a suponer que además mi coche patinó y la manera como se detuvo fue pegándole a la patrulla, seco. Se daña la patrulla y se daña mi coche. Y entonces se baja el policía y no me levanta la infracción, sino que además él paga los daños de la patrulla, paga los daños de mi coche, además me presta un coche por el tiempo que el mío está en el taller, y además llama a un compañero en otra patrulla para que me lleve a mi examen y llegue yo a tiempo, y después me paga un curso de manejo para que yo ya no vuelva a cometer infracciones, para que ya maneje bien. Todo eso solamente porque él quiso. No tenía ninguna obligación, ninguna necesidad, pero él hace todo esto. Eso es gracia. No solamente él se hace cargo de mis daños, de mis faltas y de las consecuencias de todo lo que yo ocasioné, sino que además me capacita para que yo ya maneje bien. Pero esta ilustración es solo una sombra de lo que es la gracia de Dios, porque finalmente, de alguna manera, con dinero yo pude haber cubierto mis faltas y haberlas pagado. Con Dios es muy diferente, porque la pena que merezco, el castigo que merezco, no lo puedo pagar. Es una eternidad en el infierno. Y Dios muestra gracia. Todos estamos justamente condenados por nuestros pecados, y Dios nos ve en esta condición y está dispuesto a llevarnos desde la culpabilidad por haber violado su ley, a darnos un trato de benevolencia y de hombres justos, como si nunca hubiéramos pecado, porque Él quiso tratarnos con gracia. Así lo entendió David. Vamos al Salmo 32, versículos 1 y 2. Dice David: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El Evangelio de la gracia de Dios. Ese es el mensaje que para Pablo era más valioso que su vida. Ese mensaje dice que Dios es justo y al mismo tiempo puede justificar al que cree en Jesucristo, que Él es el juez justo al dar a cada quien lo que merece. Y de todos modos, los creyentes son justificados sin merecerlo, por gracia, por medio del pago de Jesucristo hecho en la cruz. El Evangelio de la gracia es que Dios es misericordioso y llena de bendiciones al hombre más indigno. Lo llena de bendiciones. Pablo testifica a todos que los que se arrepientan, a todos los que están abatidos y sin esperanza, que aunque sus pecados merecen el infierno, la gracia de Dios puede llevarlos al cielo y hacerlos aptos para gozar de Él.
todo por un acto soberano de amor, que nada tiene que ver con sus méritos o con lo que ellos son. Vamos a Romanos, el libro de Romanos, capítulo 9, versículos 15 y 16. Nada tiene que ver con el pecador, ni siquiera con su voluntad, con que él quiera. Si yo ofendo a alguien, para que él me perdone, no sirve que yo quiera que él me perdone. Vamos a ver lo que dice Romanos 9, 15 y 16. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Hay esperanza para los que no tenían ninguna, porque ya estaban sentenciados, ya están sentenciados, y solo esperan que se cumpla la sentencia de muerte que ya recibieron. Reciben la noticia de que el rey ha establecido la manera por la que, sin que él se aparte de su justicia perfecta, puede dar misericordia a los condenados, darles el perdón que no merecen, librarlos de la muerte y de la cárcel, y en lugar de eso, darles un lugar en el reino junto a él, donde él los va a beneficiar, van a gozar del favor del rey, y les va a dar el poder para que ya no lo ofendan más, sin que ellos tengan que hacer algo. Ellos saben que son culpables, y ahora saben que el rey se ha compadecido de ellos, ha tenido misericordia y los trata con gracia. Para Pablo vale la pena llevar este evangelio, vale más que su vida, y está dispuesto a perderla para decir a los demás pecadores que por la gracia de Dios, Dios mismo cumple con la justicia para darles la vida eterna. Por su perfección, Dios cumple con la justicia para poderlos tratar con justicia, y al mismo tiempo que se cumple la justicia, los trata con misericordia. Dios dio a su único Hijo para que con su muerte la ley sea cumplida, y de esa manera sea mantenida la perfección de su reino en todos los aspectos. Él escogió a su Hijo Jesucristo para que tomara el lugar del hombre pecador y llevara el pecado del hombre y sufriera él el castigo que el hombre merecía. De esa manera el hombre es salvado. No se cambia la ley para poderlos perdonar. Hace poco, hace quizá un año, hubo una manifestación y hubo violencia en ella, y agarraron a algunas personas, quisieron perdonarlos, y para perdonarlos cambiaron lo que decía la ley, y entonces ya no eran culpables. Aquí no se cambia la ley, se cumple. Tampoco nada más se levanta el castigo, al contrario, se aplica el castigo de la manera más dura, más severa, sin pasar por alto ninguna falta. Por eso se puede dejar libre al deudor y al mismo tiempo cumplir la justicia. Dios puede perdonar al que Él quiera, porque la deuda está pagada. El castigo fue cumplido, la ley fue cumplida. Ya no hay más deuda que pagar.
como dice muy claro en Isaías 53:5, ahí está en todo en el capítulo 53, pero vamos a leer el versículo 5, donde vemos que por Él, en Cristo, Él pagó por nosotros. Dice Isaías 53:5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La gracia de Dios consiste en que Él decretó la ley, y ahí en la ley decretó el castigo por violar esa ley, y Él acepta el pago por el castigo de Cristo, pagando Él mismo todo el costo, todas las consecuencias, pagando todo. Él fue el ofendido y Él es el que hace todo para la reconciliación. Queriendo tratar a sus criaturas sobre una base de gracia, tomó a su Hijo y lo hizo hombre, con nuestra naturaleza, porque el hombre pecó y el hombre debe morir. Para poder pagar, lo hizo hombre, el justo por los injustos, porque decidió amarnos. Dice 1 de Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dios hace esto de acuerdo a su naturaleza, cumple con su justicia, con misericordia y amor, y todo lo hace para su gloria y para la gloria de Jesucristo. Vamos a Efesios, a la epístola de los Efesios, capítulo 1, 6 y 7. Dios hizo el universo y todo lo que existe para su gloria. También la manera como nos trata y la salvación que nos da es para su gloria. Dice Efesios 1, 6 y 7. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La razón para que Dios trate con gracia a los pecadores es que es para su propia gloria. Tanto si se trata del peor de los hombres como si se trata del mejor. Si es para su gloria, hay esperanza para los peores pecadores. Pablo dice que Él es el primero. Pero entonces hay esperanza para nosotros. Por eso el mensaje está lleno de gracia. Por eso el mensaje es: pecador, ven a Cristo y Él te recibirá con misericordia, porque te ama sin que lo merezcas, porque finalmente es para su gloria. Es por Cristo, no es por tu angustia, no es por tu sufrimiento, no es por nada tuyo, no es por tu arrepentimiento. Debes venir a Cristo tal como eres y recibirás el perdón total de tus pecados si crees en Él, si confías en Él, en su obra, en su salvación. El Evangelio es para pecadores, para los que no tienen esperanza. Es de gracia, porque es para los que lo único que tienen es su necesidad. Vamos al Evangelio de Lucas, capítulo 5, versículos 31 y 32.
Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No es para los sanos, es para los que tienen necesidad. El Evangelio de la Gracia es un llamado al arrepentimiento. Si tú sabes que tienes necesidad, que es un necesitado espiritualmente, lo único que tienes que hacer al oír el llamado de Cristo es arrepentirte, confiando en su gracia para ser perdonado. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, es lo que dice la Biblia. Dios no exige buenas obras, no haber pecado o algo que le puedas ofrecer. No exige buenos sentimientos, solamente que recibas lo que Él ofrece sin que lo merezcamos. Lo recibes por medio de la fe, creyendo que Jesucristo es el Hijo de Dios que murió en tu lugar, pagando por tus pecados y poniendo tu confianza en Él. Lo que dice Juan 1:12, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cree en Cristo ahora y recíbelo ahora. Arrepiéntete y sé salvo por la gracia de Dios. El Evangelio de la Gracia, además del perdón, nos garantiza llegar hasta el final. Ahí mismo en el Evangelio de Juan, vamos al capítulo 10, versículos 27 y 28. No nada más nos salva, nos lleva a vivir una vida que habla de esa salvación, una vida limpia, una vida diferente. Dice Juan 10, 27 y 28: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. El pecador no ha hecho nada para merecer la gracia de Dios. Él recibe la voluntad para aceptarla, recibe la fe y es salvo para siempre, y es llevado a vivir en santidad, es llevado a vivir en las obras que Dios preparó para un creyente. Vamos a Efesios 2, del 8 al 10. Dicen estos versículos: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todo lo que hagamos en su poder y para su gloria, las obras que Él preparó de antemano para que anduviéramos en ellas, todo lo que hagamos también será recompensado. Vamos a 1 Corintios 3:14.
Primera de Corintios 3:14 dice: si permaneciere la obra de alguno que sobre edificó, recibirá recompensa. Este es el Evangelio de la gracia de Dios. Dios salva gratuitamente a los hombres pecadores por medio de la fe en su Hijo Jesucristo, sin ninguna obra. Les da el poder para hacer buenas obras y después, al final, los recompensa por hacer esas obras. Pura gracia, hermanos. Pablo vivía para el Evangelio de la gracia de Dios. No hay otro Evangelio. Él tenía una comisión especial. Dice: con tal acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Él recibió esta comisión especial, este ministerio especial que le fue dado personalmente por Jesucristo. Y por eso él podía decir esto. Vamos a 1 Corintios 9:16. Dice: pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el Evangelio. Pablo tenía, como decíamos, esta comisión especial. Ninguno puede igualar lo que hizo Pablo, aún entre sus compañeros, ni Lucas, que escribió el libro de los Hechos, ni Timoteo o Bernabé hacían lo mismo que él. Él siempre llevaba la carga de hablar más que los demás y de hacer muchas cosas. Sus compañeros lo ayudaban de otras maneras. No podemos entonces pensar que si no hacemos lo que hizo Pablo, pues estamos mal. Pero si tú has recibido el Evangelio de la gracia de Dios, te ha dado vida, te ha dado esperanza, y te ha sacado de la condenación en la que estabas, entonces has comprobado que vale la pena vivir por este Evangelio. Así que proclámalo por donde quiera que vayas, y que los hombres puedan ver que aunque ellos rechacen este Evangelio, para ti es poder de Dios para la salvación, como lo fue para Pablo. Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos gracias porque tu Evangelio es por gracia. Porque si no fuera de esta manera, no tendríamos ninguna esperanza. No podemos más que caer agradecidos ante esta gracia que tú nos muestras y pedirte que nos hagas vivir de acuerdo a esa gracia, que nos fortalezcas, que nos ayudes cada día a manifestar que esa gracia ha obrado en nosotros, que podamos ver ese poder, esa influencia tuya en nuestras vidas, y que eso hable de ti, como lo hacía Pablo ante cualquiera que estuviera frente a él, y él lo podía decir sinceramente. Que sí sea en nuestra vida también, Padre, que entendemos el Evangelio, que entendemos la gracia, te lo agradecemos y pedimos que esto que tú has hecho, que lo has hecho todo, sea solamente para ti y para tu gloria. En el nombre de tu Hijo Jesús te lo pedimos. Amén.